Te doy la más cordial bienvenida a este podcast por una vida llena de vida. Yo soy Patti Macías, tu host, tu capitana en este barco aventurero navegador de aguas profundas que hoy tiene el honor de tener a un invitado que yo encuentro fascinante. Y es por eso que este es el primer podcast que va a ser biográfico, pero también espero que podamos aprender muchísimo de emprendimiento y de la vida en general, porque siento que eres un alma que ha tenido muchas experiencias. Te agradezco por estar en este espacio. Rudy, ¿cómo estás? Bien, feliz, me encantó tu definición porque sí, soy un alma viviendo una experiencia corpórea, eso me llama mucho la atención y muchas experiencias corpóreas, entonces estoy encantado de que me hayas invitado, de que me hayas tomado en cuenta. Esta entrevista salió de algo muy curioso, de algo muy chistoso, de estar hablando de otros temas. Dijiste, oye, qué interesante, ¿por qué no esta plática mejor la grabamos y la llevamos a mi podcast? Y yo encantado de hacerlo. Exactamente igual, cómo nos conocimos fue toda una aventura, pero bueno, eso Sí. será para otro podcast. Yo quiero que te presentes, Rudy. Tienes toda la libertad y el discernimiento para hacerlo en este momento. ¿Quién es Rudy? Rudy, eso está muy cool porque normalmente la pregunta más frecuente es a qué se dedica Rudy y yo creo que no es a qué te dediques, sino qué tienes que darle al mundo y no importa cómo lo hagas, ¿no? Entonces yo te puedo decir que Rudy es una persona que tiene un cuerpo perfecto en el cual ha experimentado y ha vivido muchas vidas. ¿Cómo ha sido esta vida? Ah, bueno, en esta vida has vivido muchas vidas y me identifico mucho Sí. porque yo siento que estoy empezando una segunda vida. Pero, ¿cómo es tu vida en este momento? Y si quieres, hacemos regresión a cómo empezaste. ¿Cómo era Rudy de chiquito? ¿Cómo era Rudy de adolescente? ¿Y cómo es que te formaste en el Rudy que eres hoy? Porque somos como estas muñequitas rusas. Así me veo yo Sí. al menos. Que nos vamos haciendo capas y capas y capas, que somos diferentes versiones, obviamente, y diferentes vidas. Me puedo definir como una persona muy feliz y sí, yo creo que más que nada agradecido. Estoy muy agradecido de estar aquí, de estar vivo, de estar disfrutando y agradecido también de mi forma de percibir la vida y de disfrutar la vida, que creo que es algo que es mi superpoder. Mi superpoder es la habilidad que tengo de ver la vida de una manera distinta, independientemente de cómo alguien más pudiera llegar a verla. Pero ese es mi superpoder. Tengo un superpoder de ver todo como bonito y el universo me regresa ese positivismo de alguna forma. ¿Sientes que ese superpoder ha estado presente toda tu vida o es algo que desarrollaste con los años? No, creo que es algo que sí he tenido toda la vida. Creo que es algo con lo que nací. Desde chiquito era muy analítico, veía mucho, me gustaba mucho ver a a los adultos y yo deseaba ser ese adulto maduro, importante, relevante, inteligente. Y luego y creo que me perdí mucho de la parte divertida de ser niño y que ahorita lo estoy viviendo. Ahorita soy un niñote así grandote. Pero creo que siempre, o sea, siempre estaba como esa curiosidad en mí de querer entender por qué pasaban las cosas. Entonces creo que nací con ese don y lo fui desarrollando. Y justo hoy fui a comer con mi mamá y platicaba con ella y me decía, es que yo creo que yo nací con esta habilidad y le digo, bueno, sí, muchos nacimos con habilidades, pero el cerebro es un músculo y si lo ejercitas, se desarrolla más esa habilidad. Entonces yo creo que parte de lo que me ha funcionado mucho es que he ejercitado ese músculo del cerebro que me hace creativo, que me hace una persona positiva, que me hace una persona propositiva. Entonces, pues creo que ha sido la parte del entrenamiento y yo lo ponía ahorita con un ejemplo. Te estaban comiendo mis sobrinas también que viven con mi mamá, las hijas de mi hermana, que son muchísimo más jóvenes que yo, 1000 veces más jóvenes que yo, y les decía, a ver, si ahorita nos ponemos, y ya me siento grande, si ahorita nos ponemos a correr de que todos, una carrera de distancia, ¿quién creen que corra más? Y me dijeron, no, pues tú. Y le digo, y genéticamente, ¿quién creen que tiene menos posibilidades de correr? Y dicen, no, pues tú. Entonces, ¿qué tengo yo que no tengan ustedes? Y pues ha sido constante, te has ejercitado. Y digo eso porque, así, spoiler alert, pues yo tengo una prótesis en el corazón, o sea, tengo una cirugía de corazón abierto y parte de mi corazón es de titanio y la otra parte, una parte de mi corazón no late. Entonces, esa parte de mi corazón que no late, pues obviamente es muchísimo más débil y pues no me sale tanta sangre, no me fluye tanta sangre como debería de fluirme. Entonces, pues lo más probable es que yo no, yo
yo no soy el supuesto de que debería de correr más, pero soy el que corre más. Y es porque me he dedicado a desarrollar esa parte en mí. Entonces tú puedes tener muchísimas más aptitudes que yo, puedes tener muchísimo más poder que yo y puedes haber nacido adelante en la carrera que yo, pero si no eres constante, no me vas a ganar. ¿A qué edad tuviste su operación y cómo fue el impacto? Hace 6 años. Fue algo muy fuerte porque es una enfermedad congénita y a mí me hallaron esto a los 16 años. Sí, 16. A los 16 años me hallaron esa enfermedad. Me dijeron, no te preocupes, conforme vayas creciendo, probablemente la enfermedad vaya desarrollándose. Es una enfermedad muy, muy poco común que se llama miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que es que el corazón, normalmente a mucha gente tiene miocardiopatía hipertrófica, que es que el corazón les crece, pero la mía es obstructiva. En lugar de crecer para afuera, crece para adentro. Entonces, si tú me haces una radiografía, mi corazón se ve perfectamente. Bueno, ahorita ya no porque tiene una prótesis, pero si lo hubieras hecho antes, te hubieras dado cuenta que mi corazón es completamente normal. Entonces, si me haces una radiografía o cualquier otro estudio, no sé, un ecocardiograma o cualquier cosa, pues tú dirías es un corazón completamente normal, porque por fuera se ve normal, pero por dentro estaba creciendo y se estaba autodestruyendo. Entonces, cuando tenemos este hallazgo, porque varias personas en mi familia tienen problemas de corazón y cuando tenemos este hallazgo, me dicen, bueno, pues es una enfermedad muy poco explorada, es muy poco común porque solamente tiene 2 síntomas. El primer síntoma es un desmayo o, bueno, los únicos 2 síntomas es un desmayo o muerte súbita. O sea, de repente vas caminando y pum, caes muerto, ¿no? Entonces, pues, la gente, ¿y qué dicen? Ah, no, pues tuvo un infarto y ya, o sea, se murió de un infarto, pero pues ya cuando quieren hacer el estudio, pues se dan cuenta, a lo mejor sacan el corazón y se dan cuenta que tenía esa enfermedad, pero no se ha alcanzado a estudiar. Entonces me dijeron, pues no hay muchos casos porque es una enfermedad prácticamente silenciosa. Entonces me dijeron, pues, no te preocupes, seguramente cuando estés tú más grande se van a dar cuenta de qué onda con esa enfermedad, pero pues tú tendrás unos 60, 70 años y te van a tener que operar a corazón abierto, pero la tecnología ya va a ser otra cosa, entonces no te preocupes, ¿no? Y yo me quedé tranquilo y me decían que me tenía que estar revisando una vez al año, ¿no? Entonces, iba todo bien, 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 y de repente de un año al otro, las cosas muy mal. Me dijeron, oye, ¿sabes qué? Necesitamos hacerte un estudio más profundo. Y ya fue cuando me dijeron los doctores que me estaban viendo, me dijeron, oye, este tema no se ve nada bonito y nosotros te recomendaríamos que buscaras a otro tipo de doctores. Fuimos con otro tipo de doctores y para no hacerte el cuarto largo, me dijeron, oye, ¿sabes qué? El tema ya está muy delicado y tenemos solamente 3 opciones. La primera es ponerte un desfibrilador, que lo que hace es que cuando tú tengas muerte súbita o tengas una arritmia letal, porque las arritmias te vuelven letales, es que tu corazón va a entrar en arritmia y tú vas a caer desmayado y lo que va a hacer esa cosa es revivirte, ¿no? Y yo, ¿y qué? O sea, me voy a estar reiniciando como computadora con Windows 95 cada vez que me falla el corazón, así se apaga, la reinicias y me vuelve a revivir. Dije, no, eso no suena solución. Me dicen, la segunda opción es hacerte un cateterismo. Entramos por mano, pierna, entramos a corazón y provocamos un infarto controlado que lo que hace es que el corazón también es un músculo. Provocamos un infarto controlado y ese infarto controlado lo que va a hacer es que se muere esa parte del corazón y se hace más chiquita. Entonces con eso ya no se está obstruyendo el corazón por dentro, porque a mí hace cuenta que la sangre entraba, pero ya no podía salir porque ya no había espacio para que entrara suficiente sangre. Entonces salía con muy poquita presión y no me llegaba sangre a todo el cuerpo. Entonces mi corazón tenía que trabajar el doble, pero como es un músculo, entre más trabajaba, más grande se hacía. Entonces era un círculo vicioso, ¿no? Y la tercera opción era abrir pecho, abrir tórax, sacar corazón, cortar corazón, con un bisturí remodelar todo el corazón, cortarlo así, carnicería tal cual. Sacan un cuchillo, con un cuchillo empiezan a cortar, delinean, bla, bla, bla. Y luego, ya cuando está bien el corazón, tapan, cosen el corazón, meten, te vuelven a conectar el corazón y te reviven el corazón y ya. Es el fin del proceso, ¿no? Obviamente ese era cero atractivo porque el riesgo de muerte en esa cirugía, que es es muy poco común, es del 64%, ¿no? Entonces, más del 50% es un no lo haces. ¿Sí? Sí, no lo haga, compa, como decimos en México, ¿no? Pues total que, bueno, fuimos a diferentes instituciones, fuimos a Mayo Clinic, fuimos a diferentes lugares a buscar opciones y la verdad es que yo no me sentía seguro de qué quería hacer hasta que fui con un doctor en Ciudad de México y le dije, oiga, estos son mis estudios y todo, y me dijo, ¿estás seguro? Y yo sí.
y me dice, ¿te puedes venir mañana a Ciudad de México? Yo vivo en un pueblo en medio de México y tuvimos que tomar un avión al día siguiente y cuando llego me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no te puedo dejar salir de aquí, porque, o sea, tu riesgo de muerte es muy alto. Y yo, a ver, me estás hablando de que... Ah, porque me dijo, ya la parte del desfibrilador no es una opción, la parte del cateterismo, de provocarte un infarto, no es una opción. O sea, tú vas derecho a la carnicería. O sea, a ti te toca hacer carnicería, cortar corazón y todo. Y así de que es que me estás diciendo que me voy a morir prácticamente. Y me dice, sí. Y le digo, pues dame chance, dame oportunidad de ir a mi casa, hacer mi testamento, despedirme de mis amigos, despedirme de mi familia. Y así me dijo, a ver, quiero que tengas algo bien claro. Cada segundo que pasa, tú estás corriendo un 64% de probabilidad de caer muerto. Y le digo, ok, no, perdón, un 68%. Y en la plancha, tú tienes un 64% de estar de morir en la plancha, ¿no? Entonces, estás 4% más seguro dentro de la plancha por 8 horas que por cada segundo que está pasando en tu día. Y me dijo, si te quieres ir, son tus riesgos, pero yo te estoy avisando y, o sea, que conste que yo te estoy avisando de estas situaciones, a tu mamá de testigo y bla, bla, bla. Entonces, pues me regresé, obviamente hice mi testamento, escribí cartas para despedirme de todos, los guardé todos en una caja y bueno. ¿Eso todavía existe? No, y fue bien chistoso y muy padre. Cada vez que yo cambio de vida, se llevan todo o el mundo, el universo, Pachamama, como le quieras llamar, se encarga de llevarse todo y me robaron esa caja fuerte con todo con toda la energía que estaba dentro de esa caja. O sea, porque era una energía fea, era una energía de despedirme. Yo no me quería morir. Es muy fuerte, pero te tengo una pregunta antes de que sigamos en esto de la operación, porque estoy segura que te operaron y pues por eso estás aquí. Pero hasta ese momento, tú ya tenías en tu cabeza o en tu historia esta enfermedad. Entonces, ¿crees que influyó en tu vida tener eso como que en tu genética o en tu conciencia de, mira, tengo este riesgo, quizás no voy a llegar a viejo y voy a tener que morir joven o algo así? A ver, es que esa no fue, o sea, esa no fue la primera vida. La estadística y la lógica dice que yo tenía que haber muerto el 22 de noviembre del 2002 en la ciudad de Orlando, Florida. Ahí yo tuve que haber muerto. Tuve un accidente en un bungee jump. No, güey, tú eres de la estadística que tiene accidentes en los bungee jump. Tú tienes que estar en este planeta. Si tú tienes que estar en este planeta, no has cumplido tu misión. Ojo con lo que acabas de decir, ¿eh? Y ahorita vamos a llegar a eso. Sí, esa fue mi primer muerte, o sea, clínica. Eh, y es bien chistoso. Esa historia yo no la contaba y ahora ya la cuento muy abiertamente. Era un bungee prototipo en lugar de ser una cuerda, era caída libre a una red, la red te cacha y te frena, ¿no? El tema es que como era un prototipo, pues tenía, o sea, hay una cosa que se llama pokayoques, que es de la filosofía japonesa, que lo que hace es que es a prueba de errores, ¿no? Para que no te puedas equivocar. Entonces, un pokayoke hubiera sido que el arnés no se liberara hasta que la red estuviera en posición. El problema es que no tenía ese pokayoke y a mí me liberaron. Yo no estaba viendo, yo estaba en posición fetal, como vienen los bebés, volteando hacia el techo y la persona que me iba a soltar del arnés no se fijó que la red que me debía cachar no estaba en posición y me soltó de 50 pies de altura o 15 metros de altura. Bueno, 15, 16 metros de altura. Y caí directo contra el concreto. Y ahí fue la primera vez que estuve muerto. Se me rompieron las dos piernas, la cadera, la columna. Obviamente mis pulmones colapsaron. Mi cadera se craqueleó toda, o sea, se deshizo. Y mi primera reacción, mi primer instinto fue pararme, ¿no? Pero pues obviamente cuando me paro, se me sale el fémur por la nalga y obviamente pues un sangradero y ya me decía no te muevas, no te muevas y ahí fue la primera vez que vi el túnel de luz y spoiler también muy fuerte. Este es un spoiler para todos. Morirse no se siente feo, se siente padre. O sea, el hecho del sufrimiento sí es horrible, pero son segundos. O bueno, en mi caso, el tiempo que sufrí para entrar al túnel de luz fueron segundos. O sea, fue cuando mucho 1 minuto, 2 minutos. Y ellos dicen que en ese momento yo empecé a convulsionar, pero yo estaba en un túnel de luz y se sentía mucho como un lugar muy cálido, muy tranquilo, como
como muy parejo todo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué las luces o sea, los reflectores del centro de convenciones? Esto fue en el centro de convenciones de Orlando. Yo decía, ¿por qué la luz es tan intensa? O sea, y volteaba para la derecha y la misma luz, a la izquierda la misma luz. Y supe en dónde estaba y dije, ni madres. Y fue tan fácil como decir, no, o sea, ni madres, este no es mi momento. Abrí los ojos y ya estaba una paramédico atendiéndome. Y de ahí, o sea, vuelves a sentir cómo conectas todo el dolor y eso sí es muy doloroso. Nada que ver con la cirugía corazón abierto. Yo creo que no existe nada más doloroso que eso. Es una cirugía súper dolorosa. Dicen que es la segunda más dolorosa. La verdad, yo no he tenido la primera, que es cuando creo que les unen las vértebras lumbares, las conectan de alguna forma, que te duele toda la espina, la espina dorsal. Dicen que esa es más dolorosa que la del corazón, pero es la segunda más dolorosa. Pero sí era un dolor muy severo y fue la primera vez que estuve muerto. Y te digo que, y te puse ahí el doble clic y te dije, cuidado con lo que dices, porque fíjate que yo tenía la presión, o sea, yo contaba mi historia y me decían, wow, tú tienes un mensaje que dar al mundo, tú tienes una misión enorme en el mundo. Y fue algo que me acosó mucho tiempo, ¿sabes? Era algo que me causaba muchísimo conflicto porque yo decía, Ujú, tengo que hacer algo en la vida. O sea, si estoy aquí es por algo. Y, ujú. y te voy a dar otro spoiler alert. Te voy a spoilear la vida y Ujú. está súper fuerte esto, pero la vida como tal carece de sentido y carece de sentido para que tú le des el sentido a la Le dé vida. sentido. Sí. Imagínate, yo tenía 13 años cuando me pasó eso. Imagínate la responsabilidad tan fuerte de que de repente te digan, tú tienes que hacer algo en la vida para cambiarle la mente a todo mundo y sentir esa responsabilidad y que tienes que hacer algo. Entonces yo me sentía siempre presionado y acosado y con una responsabilidad bien grande porque yo creía que Dios me había dado una segunda oportunidad para que yo hiciera algo grande. Y si no lograba algo grande, yo me iba a sentir un fracasado. Y eso me acosó por mucho tiempo. Hoy entiendo que no tengo ese compromiso. Hoy entiendo que yo decido si quiero hacer algo grande o no quiero hacer algo grande y eso está bien. Yo creo que mi única responsabilidad es disfrutar el estar aquí, porque hay mucha gente que ya no puede estar aquí y no está disfrutando. ¿Te has visto la película Soul de Disney? Sí, Bueno, para las personas que no se han visto la película, se las recomiendo muchísimo. Para mí es mi película favorita de Disney y creo que es arte muy despierto, de hecho, el arte que está haciendo Pixar en este momento. Pero bueno, volviendo a Soul, en esta película, un alma no encuentra su propósito de vida, entonces no puede bajar a la tierra. justo. Y esta alma encuentra, o sea, le dan su estrella porque le dan como un sticker para que pueda bajar a la tierra. Y ella descubre justamente eso, no es que tienes que venir con un propósito de vida para ser basquetbolista o para ser cantante, sino vienes a experimentar la vida y tú decides completamente. ¿Esta realización la tuviste a tus 13 años o fue como que No, progresando con el tiempo? no, fue como a los 15, 16, que fue cuando me detectaron la otra enfermedad. Entonces es como que la vida me va poniendo ciclos y me dice, ok, ya aprendiste y a lo mejor te toca dar otro salto, otro crecimiento. Pero fíjate que yo entendí algo. O hay dos formas de aprender en la vida y una es a través del dolor y otra es a través del gozo. A los humanos nos encanta aprender a través del dolor y el sufrimiento. Somos fan número uno de aprender a través del dolor y el sufrimiento y glorificamos el decir, no, es que tú tuviste la vida bien fácil, pero yo he venido desde abajo y soy de una familia pobre y trabajadora y glorificamos eso y decimos, wow. Y si vemos una persona que dice, oye, no, yo la verdad he disfrutado muchísimo la vida, uy, no, qué basura de persona. Qué mal esa persona. O sea, porque los humanos tenemos, o sea, y ve la historia de Jesucristo, la historia de Jesucristo, que es la persona más relevante que ha existido y que ha pisado la tierra. Es una historia de dolor y sufrimiento y eso lo glorificamos. Y yo de verdad entro a la iglesia y veo a Jesucristo ensangrentado, así tirado y dices, yo no quiero eso. O sea, yo estaba construyendo una vida así de sufrimiento y dolor hasta que dije, no quiero, yo ya no quiero crecer, yo no quiero vivir a través del sufrimiento. Y me di cuenta que también muchas de mis acciones me iban definiendo y iban forjando este camino y a lo mejor inconscientemente tomaba decisiones que me llevaban a ese tipo de sufrimiento y aprender. Yo hoy ya no quiero aprender a través del sufrimiento y decido no sufrir. Y me siguen pasando cosas que dices, ¿cómo es posible? Y ya me da risa. Y yo digo, así es la vida es injusta. La vida es injusta, la vida es fuerte y face it y enfréntalo y ni modo, ¿no? Pero algo que pasa bien seguido
y es que tú ves a un Rudy en redes sociales o ves a un Rudy en persona y la primera imagen que dices es un tipo que lo tiene todo, es un tipo que no ha batallado, es un tipo que puede haber sufrido. Y yo no cuento tanto mi historia porque a mí no me interesa lo que vayas a pensar o lo que no vayas a pensar, pero sí te puedo contar que me ha pasado, por ejemplo, algo que siempre, que siempre, bueno, que me ha dejado marcado para siempre. Fue un día, estaba muy estresado hablando de trabajo por el teléfono, iba en una camioneta y llega una persona, un mendigo, a pedirme dinero, me toca la ventana y yo estoy hablando por teléfono y no me doy cuenta. Entonces estaba yo en mi mundo y le empieza a tocar la ventana muy fuerte y bajo la ventana y le digo, amigo, lo siento, no traigo dinero. No recuerdo las palabras textuales, pero me ofendió. Me dijo palabras altisonantes, pero en pocas palabras me dijo que era una persona como, no sé, como un privilegiado que no merecía lo que tenía, ¿no? Y me dio mucho coraje para ti, porque yo hoy cambiaría todo mi poder económico por tener un corazón saludable, un corazón sano. Y él lo tenía, y yo no lo tengo. ¿Quién es el afortunado, él o yo? Pero todo depende desde la perspectiva. Él cree que no tener dinero y no tener un vehículo, un coche, el cual manejar, es una desgracia, ¿no? Pero no sabe que la persona que va en el coche le cambiaría el coche y todo lo que tengo material a cambio de su corazón. Entonces no sabemos quién es afortunado y quién es no. O sea, y yo te pudiera decir, yo no lo odio por tener esa fortuna, yo no lo odio por no valorar su salud. Es su tema, pero no me gusta que me juzguen por algo que no conocen, porque y que digan que yo soy un afortunado, y sí lo soy. A ver, sí lo soy, pero no quiere decir que valga menos por tener por tener esta fortuna, no esta fortuna de tener conciencia, esta fortuna de vivir bien, de pensar como pienso, de tener la posibilidad de verlo con las cosas buenas y no las cosas malas. Y de verdad, o sea, siempre Bren, que es mi novia, es mi pareja, siempre me dice, yo no entiendo cómo puedes ser tan feliz después de todo lo que has vivido. Y no me lo dice a mal, pero ella no se lo explica cómo puedo ser tan feliz después de todo lo fuerte que he vivido. Pero pues es que así es la vida, ¿no? Y yo creo que a final de cuentas, la felicidad viene de entender que la vida tiene cosas buenas y cosas malas. Pero siempre va a tener más peso aquello a lo que le pones más atención. Y yo decido ponerle más atención a lo bueno. Y has visto la figura de la ley, que es como una diosa deteniendo una balanza. Y has visto que la balanza no está equilibrada, Hay una que está un poquito más abajo total. que es más pesada. Esa es a la que tú le pones atención. Y para mí pesa más las cosas buenas. Entonces en mi balanza yo voy ganando porque yo le estoy poniendo atención a lo bueno que me pasa. Podemos meternos un ratito al tema del privilegio, que es lo que mencionaste de este señor, ¿no? Cuéntame cuál es tu perspectiva respecto a las percepciones del privilegio, al menos en las redes sociales, donde si tienes dinero, si tienes fama, entonces eres un privilegiado. Y tú es, pero a ver, el privilegio puede ser tener un corazón sano. ¿Cómo ves tú a la gente que trata el privilegio en redes sociales? Y de ahí, ¿cómo ves tú el privilegio como Rudy? Yo conozco mucha gente que se dedica a las redes sociales porque pues, vivo de eso directamente. Y yo te puedo decir que en algunos casos esa misma fama es su cruz. Y esa misma atención que tienen es su propia cruz, porque tienen que cumplir algo a lo cual ya no vibran. O sea, imagínate que yo ya no quiero estar con Bren, pero yo toda la vida vendí en mis redes sociales que yo era la persona más enamorada del mundo de Bren y que tenga que seguir manteniendo esa mentira toda mi vida. Y la gente diga, wow, increíble la relación entre Rudy y Bren, pero yo no soy feliz, pero ya creé esa mentira y no tengo el valor de decir, ya no soy feliz en esto, ya no quiero seguir haciendo esto. O que, por ejemplo, Bren, que es una persona super fitness, diga, oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero levantarme todos los días a las 5 de la mañana, ya no quiero hacer ejercicio todos los días, ya no quiero, y que no tenga el valor de decirlo y de hacerlo. Puede ser tu cruz. Si no tiene la inteligencia emocional y no tiene la fuerza, puede ser tu cruz. Entonces, no podemos decir cuál es el privilegio porque nunca sabes lo que está viviendo la persona por dentro. O sea, no, es muy subjetivo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que
Hoy hay una cultura del apremio rápido, a ver, yo descubrí que las cosas no pueden suceder rápido porque, por ejemplo, cuando fue mi accidente, yo fui paralítico 2 años y los doctores me decían que yo no iba a volver a caminar nunca en mi vida. Y volví a caminar siendo paciente, siendo constante, cuidándome, esforzándome todos los días. Después de lo de mi corazón, me dijeron, oye, pues lograste vivir, lograste sobrevivir y eso ya es una gran ventaja y una gran fortuna. Yo les dije, bueno, ¿cómo va a ser mi vida? Pues me dijeron una vida normal. Y yo, ¿qué es una vida normal? Vas a poder caminar, vas a poder trabajar, no vas a poder hacer corajes, no vas a poder correr, no vas a poder hacer mucho ejercicio, pero vas a poder caminar, hacer una vida normal. Y yo, oye, es que mi definición de vida normal es correr. Me encanta correr, me encanta hacer ejercicio, me encanta hacer deporte, me encanta hacer cosas extremas. Me dijeron, no, eso no es una vida normal. O sea, la gente, me dijo el doctor, a ver, para que te ubiques. La gente que tiene, porque además mi corazón había crecido tanto que me había destruido una válvula. Entonces es donde me tuvieron que poner una prótesis de la válvula mitral, ¿no? Es lo que tengo de titanio. Entonces era todavía peor y me dijeron, bueno, a ver, la gente que yo he operado, porque, o sea, ese año cuando me operaron fue la segunda cirugía más difícil que se hizo en México. Hubo otro niño que tuvo la cirugía más complicada, que nació con la mitad del corazón y la otra mitad se la reconstruyeron con tecnología, no sé cómo lo hicieron. Pero la mía fue la segunda más difícil, ¿no? Entonces me dijo, a ver, de la gente que le cambiamos la válvula mitral o cualquier tipo de válvula, sube las escaleras y se fatiga, ¿no? Entonces yo tenía como meta el poder subir escaleras, ¿no? Pero hoy te puedo decir, o sea, corrí medio maratón y yo te puedo correr 10, 15, 20 kilómetros sin ningún tema ahorita, pero porque he sido constante y supe que era un tema de constancia y de paciencia. Hoy la gente ya no quiere hacer eso, pero ahora lo que vemos en redes sociales es que veo que mi amiga fulanita está de viaje, está en Italia, está en Roma, está viajando aquí, está viajando allá, y yo ya no estoy dispuesto a hacer una inversión en algo donde puedo perder el dinero cuando ese dinero lo puedo usar para tener una satisfacción inmediata y llevar la vida que yo veo que los demás están llevando, ¿no? Entonces nos esforzamos por eso y a lo mejor tú puedes ver a una persona que está viajando en Italia, pero es un capital que le pudo haber servido para transformar su vida y decidió usarlo para aparentar algo. Y tú puedes decir que eso es un privilegio, pero realmente es un privilegio o es una estupidez. Depende de, igual, de las circunstancias de cada persona, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves a eso? ¿Qué prefieres hacer tú ahorita, Rudy? ¿Invertir en el hoy o invertir a futuro? Yo prefiero hacer como una cartera de inversión. Y esto ya es un poquito más técnico, pero eso lo hago en todo, no solamente en los negocios, ¿no? Invierto un poquito a corto plazo, muy poquito, algo a mediano y algo a largo plazo. Y también es algo de alto riesgo, riesgo moderado y riesgo alto, medio y bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo entiendo que a mayor riesgo, mayor utilidad, ¿no? Pero pues normalmente cuando meto algo de alto riesgo, es porque sé que lo puedo perder. Cada día que pasa, juego menos peligroso para salir de algunos baches económicos que he tenido, que he estado quebrado, completamente quebrado 3 veces. Respondiendo a tu pregunta, cada vez invierto menos en el corto plazo y me voy más a largo plazo. ¿Y cómo te ha ido en los negocios después de estar quebrado 3 veces? ¿Cómo te quebraste 3 veces? Pues por tonto, o sea, pues fue la forma en la que pude aprender. Es que cuando juegas muy peligroso, puedes levantarte muy rápido o te puedes ir abajo muy rápido, ¿no? Entonces yo jugaba muy peligroso, pero se vuelve adictivo y eso es bien complicado porque tienes que saber tener autocontrol, ¿no? Entonces yo descubrí una fórmula que también es un spoiler y que con eso pueden avanzar muchísimo. Debes de tener un ingreso que sea seguro, que puede ser un trabajo o a lo mejor una inversión muy segura. Y lo que te vaya dando de rendimiento ese trabajo o ese ingreso, tienes que obviamente hacerte vivir, pero otra parte, tratar de ahorrar lo más que puedas. Y lo que yo empezaba a hacer era ahorraba lo más que pudiera. Después de haber ahorrado ese dinero, obviamente lo metía todo a alto riesgo. Entonces ya no me daba tanto miedo porque tenía un ingreso seguro, pero yo empecé a jugar sin un ingreso seguro y hacía algo que a mí se me hace
una farsa, una mentira que es el ser un emprendedor. Se me hace o sea, se me hace que está muy como muy estereotipado como algo de valientes y de lo que se tiene que hacer y sobre todo en Latinoamérica. Y no nos preguntamos qué es lo que queremos, ¿no? O sea, finalmente, si tú te fijas, digo, tú vives en Estados Unidos y si te fijas, el American Life, que lo definen así como, o el American Dream, es trabajar tantas horas, llegar a tu casa, disfrutar, estar con tu familia, ver la televisión, descansar y levantarte para volver a trabajar, endeudarte y hacer. Si te fijas, a diferentes escalas, pero todos queremos lo mismo. Todos queremos tener un grupo de amigos, todos queremos tener a nuestra pareja, a nuestra familia, si es que quieres tener hijos, quieres tener a tus hijos y quieres vivir bien, quieres vivir tranquilo, pero pues cada quien llega ahí como puede. El tema de Latinoamérica es que nosotros los latinos no tenemos trabajos tan estables como para poderlo hacer, entonces no queda de otra más que emprender y te ves en la necesidad de hacerlo. Pero es complicado y está muy romantizado. Emprender no es cualquier cosa, pero yo me fui con el canto de las sirenas de decir, wow, es que es súper padre y voy a emprender y jugaba muy peligroso y así fue como quebré muchas veces porque no me aseguraba de tener un ingreso seguro. Y yo decía, yo no quiero que nadie me mande y yo no quiero tener jefes y pues, o sea, si quieres lograrlo, a veces tienes que hacer cosas que no te van a gustar tanto. Y algo que siempre me decía mi abuelita y que repito constantemente es la delicadeza cuesta. Entonces, si usted quiere ser muy delicado y no quiere tener jefes, pues tiene que encontrar la forma de no tener jefes, pero cuesta y cuesta mucho. ¿Te costó ser tu propio jefe? Pues es que hoy yo no soy mi propio jefe. O sea, siendo sincero, no soy mi propio. Es una farsa. O sea, tú crees que emprendes para ser independiente y eso lo aprendí también muy joven. Tú, por ejemplo, la primera vez que emprendí formalmente, bueno, hice muchos emprendimientos que quebraron, pero yo creo que ya estando un poquito más grande, porque empecé muy joven, pero la primera vez que empecé ya más en serio, puse un restaurante y me volví esclavo del restaurante. O sea, tenía que vivir ahí, ir a las compras temprano, levantarme temprano, estar ahí pendiente. Entonces, pues no era lo que me habían prometido. Tenía que estar ahí pegado, ¿no? Quebró el restaurante y juré no volver a meterme en el negocio del restaurante. Hoy, justo 10 años después, voy a abrir un restaurante. ¿Pero qué te hizo decir después de 10 años, ok, lo voy a volver a intentar? Mi familia tiene una empresa de más de 90 años de trabajo, una empresa muy exitosa que le va muy bien. Y yo estaba en la dirección general de esa empresa, pero era mucho ruido interno entre familia y entre que si tomaba una decisión o que si no la tomaba y que el tío y que el primo y se volvía complicado, ¿no? Y yo cuando hacía eso, es de juegos mecánicos de ferias, yo veía que no conectaba con los clientes y decía, qué padre que vendemos diversión, pero no había esa conexión con el cliente y era muy difícil que yo llegara con el que se acaba de subir un juego mecánico y decirle, ¿te gustó? Y va a ser así como que, señor, no lo conozco, o sea, permítame, no me esté acosando. Entonces no sentía esa conexión y sentía como que algo faltaba, ¿no? Pero la verdad es que me iba bastante bien, vivía muy bien. Y en eso fue cuando yo, o sea, de estar trabajando ahí y estar en la dirección general, fue cuando yo conocí a Bren. Y Bren empezó con esta parte de su negocio. Y yo le decía, es que lo que tienes que hacer es hacer que sea toda una experiencia, el método de Bren, ¿no? El método de Bren Vita. Tú tienes que hacer que sea toda una experiencia y que sea tu diferenciador. Le decía, pero tienes que enseñarle a alguien a hacer un método y que la gente ame el método y quieran tomar consulta con tu método, pero que no seas tú. Me decía, no, es que la gente lo que quiere es verme a mí. Y le digo, no, la gente no te quiere a ti. La gente quiere el resultado. O sea, tú cuando vas con una nutrióloga, no quieres ir con la nutrióloga. Tú lo que quieres es llegar a tu meta. Si es incrementar masa muscular, tú lo que quieres es tener más masa muscular. Si lo que quieres es perder grasa, tú lo que quieres es perder grasa. No quieres ver a la nutrióloga. Vas con la que está de moda porque es la que te recomendaron y es en la que tú confías, pero tú no quieres ver a la nutrióloga. Tú no quieres comer sándwich y pollito todos los días. Tú lo que quieres es el resultado. Y eso es algo que Breno entendía, ¿no? Y me decía, no, es que no va a funcionar. La gente no me quiere, lo que quiere es verme a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo seguía trabajando lo mío
Y hasta que un día ella trabajaba en San Luis Potosí los fines de semana y ella vivía en Monterrey entre semana. Entonces iba y venía todas las semanas, cada fin de semana iba a consultar gente a San Luis Potosí hasta que le dije, la vida te va a alcanzar, estás joven, pero estás corriendo mucho riesgo en carretera y te vas a cansar o puede pasarte un accidente. Y dicho y hecho, tuvo un accidente en la carretera y ahí fue cuando como que abrió los ojos y dijo, probablemente este tipo tenga la razón, ¿no? Y fue cuando me dijo, a ver, cuéntame a qué te refieres con hacer un método, ¿no? Y ya de ahí empezamos a hacer el método de Healthy Vita, que es la empresa en la que estamos ahorita. Pero yo seguía trabajando lo mío, ¿no? Y luego cuando empecé a ver la comunidad y ver lo que hacía y cómo la gente conectaba con ella y cómo la gente me empezó a involucrar en el proyecto y me veían como parte del equipo y así, dije, eso es lo que quiero. O sea, quiero tener retroalimentación, contacto con la gente, vivir más de esto y, y me estaba yendo muy bien y le dije a Bren, oye, ¿y si me das trabajo contigo? Pero yo no era nada tonto. Yo ya tenía inversiones que a lo mejor no eran tan rentables, pero me daban un ingreso seguro. Ya había entendido que tenía que tener algo seguro por si no funcionaba esto, tener de qué vivir, ¿no? Y a lo mejor no vivir muy bien, pero tener de qué vivir. Entonces, ella me dijo, ¿cómo? Y yo, sí, pues dame trabajo. Y me decía, pero pues te está yendo muy bien, estás dirigiendo una empresa muy grande, muy exitosa. Sí, pero no soy feliz. Y entonces ahí fue donde entendí que hay toda otra frase que me dicen el tío Rudy, otra frase del tío Rudy y otro spoiler alert. Si el dinero te está costando tu calma y tu felicidad, te está saliendo muy caro. Y me estaba saliendo muy caro el dinero. Entonces, de ahí me di cuenta que, a ver, emprender es un tema, o sea, del 100% de las empresas que se crean, solamente el 2% pasa al segundo año y de ese 2% solamente el 10% pasa al quinto año y de ese 10% solamente el 1%, un tema así, logra más de 10 años, ¿no? Entonces, la probabilidad de que tu emprendimiento sea successful es bajísima, bajísima y no hay por qué romantizarlo. Esa es la realidad, ¿no? Y lo que yo te dije en algún momento, ¿no? O sea, ya queda muy poco por inventar, pero queda mucho por mejorar. Y yo me di cuenta que Bren no estaba inventando la nutrición. Bren estaba tratando de mejorarla y yo podía ayudarla a mejorar. Igualmente, cuando ella hizo su primer reto, que era Fitatón, bueno, antes no se llamaba Fitatón, pero bueno, cuando yo entré ya se llamaba Fitatón, ella no estaba haciendo algo que no existiera, ya había gente haciendo retos. Fue muchísimo antes de pandemia, porque en pandemia todo el mundo se dedicó a hacer retos, lo cual me parece muy bien porque necesitamos más conciencia acerca de la salud física. Pero ella le empezó muchísimo antes, pero ya existían los retos y ella no vino a inventar algo, solamente vino a mejorarlo. Entonces yo me di cuenta que el emprendimiento es algo muy complicado, es algo muy romantizado, pero algo que necesitamos muchos es hacer intraemprendimiento. ¿Qué es el intraemprendimiento? El intraemprendedurismo es algo que a mí me encanta y me apasiona, que es, hay alguien haciendo algo, pero yo busco la forma de ayudarle a esa persona para que eso que esté haciendo sea todavía mejor. Y voy a usar el mejor ejemplo que todo mundo lo usa en todas las pláticas, en todas las conferencias. No creo que nadie de las personas que está escuchando este podcast no haya escuchado el ejemplo de Netflix y de Blockbuster. ¿Qué hubiera pasado si los de Blockbuster, en lugar de decirle que no a Netflix, y dicen, no, qué bueno que le dijo que no, porque ve el emporio que es Netflix? Vamos a ponerlo al revés. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho Blockbuster que sí, con todo el poder, con todo el dinero, con toda la economía que traía ya Blockbuster? Netflix hoy sería estúpidamente más exitoso de lo que ya es, porque hubiera empezado un paso adelante. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, Breno está haciendo las cosas bien y fuera bien arrogante y hubiera dicho, yo lo voy a hacer mejor? Hubiera tenido que primero estudiar nutrición, después certificarme como entrenador, después entrenar y certificarme como entrenador deportivo con bla, bla. Tenía que adquirir todo lo que ya llevaba años haciendo. Luego tenía que construir una comunidad y luego tenía que construir una credibilidad. Y después de tener todo eso, ya hubiera podido hacer las cosas mejor que Bren. Es algo muy soberbio y es el decir, ¿por qué no trabajar con ella?
para hacer las cosas mejor. ¿Por qué no aprovechar lo que ella ya lleva avanzado para hacer las cosas mejor? Y siempre hay un hard way y un easy way. Yo siempre busco el easy way y me quito el orgullo de lado y hoy digo, y me dicen, oye, ¿dónde trabajas? Yo trabajo para mi mujer. Y no me pesa decirlo, ¿no? O sea, yo trabajo para ella porque soy emprendedor. Yo vine a ayudarle a mejorar lo que ella ya estaba haciendo bien, pero siempre se puede mejorar. Claro. ¿Y qué tal es el proceso de trabajar con tu pareja? Es algo imposible. Cuéntame más, porque lo estás haciendo, ¿ah? Sí, también es algo muy romantizado. O sea, si el tener un emprendimiento exitoso es complicado, el tener un emprendimiento con tu pareja exitoso es todavía más complicado. ¿Por qué? Porque el emprendimiento te va a tomar el 90% de tu tiempo y el otro 10% lo tienes que estar trabajando en ti para ser mejor persona, para ser mejor pareja y poder crecer juntos. Entonces, es algo que no le recomiendo a todos, no lo voy a romantizar, no les voy a decir que hay una fórmula secreta. La única fórmula secreta es encontrar a la persona correcta, es ser tú la persona correcta, que eso es lo más difícil. O sea, porque yo creo inclusive que es más fácil encontrar a la persona correcta que esté trabajando en sí misma que tú trabajar en ti mismo. Y es que el único trabajo que nadie puede hacer por ti es el trabajo personal. Puedes tener la motivación a la pareja al lado diciéndote, sí, tú puedes, que si tú no tomas acción, querido. O sea, de nada, de nada. Wow, lo que acabas de decir es muy valioso. Y bueno, yo siento que tú sí trabajas en ti mismo y encontraste a esa persona. ¿Cómo te diste cuenta que Bren era esa persona? No, o sea, fue muy difícil. Yo te puedo, a ver, yo conocí a Bren, a mí me dicen que me voy a morir, y con lo del corazón, como 2 años antes me dicen, se está complicando, se está complicando, se está complicando y puedes morir en cualquier momento. Y luego ya fue el deadline, ¿no? Pero yo conocí a Bren en ese inter antes del deadline y yo era un desmadre, Pati. O sea, yo no era más mujeriego porque no me levantaba más temprano, no era más alcohólico porque no me levantaba más temprano. No, o sea, no era más diferente a lo que soy hoy porque no me levantaba más temprano. Y me encantaba ser así. Y digo, en mi defensa, pues yo creía que me iba a morir, ¿no? Pero con Bren era muy curioso. Yo tenía novia cuando yo conocí a Bren y pobre mujer, yo creo que le hice sufrir terrible, pero yo tenía novia cuando yo conocí a Bren. Pero con Bren las pláticas eran diferentes y sabía que había algo dentro de ella que me llamaba mucho la atención. Y hay mucha gente así, hay gente muy interesante en el mundo. O sea, me he topado con muchísima gente y el tema es que la gente no quiere trabajar en sí misma, pero Bren se veía como que traía ganas y como que se animaba y como que no. Y yo estaba exactamente igual. O sea, yo sabía que yo tenía, ¿sabes cómo encuentran los diamantes? Bajo presión, tienes que ir profundo, profundo. Sí, y es un carbón. Y luego Ajá. tienen que pulir el carbón y adentro está el diamante. Pues bueno, justo yo sabía que yo era un carboncito negrito, negrito, fellito, fellito. Pero sabía que si me pulía, dentro de mí iba a haber un diamante, pero de repente me animaba, de repente no. Y además decía, pues ya me voy a morir y es más divertido ser un cabrón que ser una buena persona. Es muchísimo más divertido. Pero ojo, otra cosa que aprendí es que la felicidad se parece más a la paz que a la euforia. Sí. Oh my God. ¿Cómo es que verbalizaste eso en un segundo? ¿Cómo llegaste a esa realización así? La única forma de conocer tu centro es conociendo tus límites. Nunca vas a saber cuál es tu centro y cuál es tu equilibrio si no conoces cuál es tu desequilibrio y cuál es tu límite. Yo tuve que ser la persona más canija que te puedas imaginar para saber cuál era mi límite. Y luego tuve que ser la persona más santa que te pueda. O sea, yo me dediqué un tiempo a la espiritualidad. Me iba a ir al Osho Meditation Center. Amamos a Osho, ya. Me iba a ir al Osho Meditation Center a la India a dar cursos de meditación, lo que jamás te hubieras imaginado, Rudy. O sea, yo conocí mis extremos y ahí fue donde encontré mi centro. Esa es la forma en la que me di cuenta que la felicidad se parece más a la paz que a la euforia. Pero conocí la euforia, la conocí al máximo, o sea, y te lo digo, y Bren lo sabe, y ella, a ver,
no se lo tuve que platicar. Ella lo vivió. Ella me vio con otras mujeres cuando estaba saliendo con ella. Ella me vio coqueteando con otras niñas y ella también andaba en un tema similar, ¿no? O sea, hablaba conmigo y hablaba con dos o tres más, ¿no? Y era algo que pasaba y, pero siempre había como esa plática que dices, conecto diferente con esa persona. Y cuando a mí, justo antes de que me operaran del corazón, sí, tuve un sueño muy raro y yo dije, Bren es la persona. Es la persona. A ver, por ejemplo, yo lo que le digo a Bren, yo no te puedo prometer un para toda la vida, pero sí te puedo prometer que juntos vamos a aprender y vamos a caminar y vamos a crecer muchísimo, ¿no? Y puede pasar para ti que en el día de mañana, Bren crezca de alguna forma que yo ya no alcance a crecer a su ritmo o yo crezca de una forma en la que ella decida ya no crecer igual y nos terminamos separando. Pero ella no se va a salir de la relación sin ser mejor persona de cómo llegó. Y hoy te puedo garantizar que si ella y yo terminamos mañana, yo ya cumplí con mi tarea y ella cumplió con la suya. Porque nos empujamos a crecer. Y eso es lo que yo tenía claro que iba a pasar con ella. Entonces, después de que me operan del corazón, dije, wow, qué cool, no me voy a morir. Ok, pues bueno, entonces probablemente ahora sí justifique ya no ser pues la persona que estaba haciendo, ¿no? A lo mejor ahora sí justifique portarme un poquito mejor. Y fui y hablé con ella y le dije, oye, pues, ¿qué crees? No me morí, porque aparte ella no me creía. Como era muy mentiroso, cuando ella me invitó a su graduación y yo le dije que no podía ir porque me iban a operar del corazón. Entonces no me creyó. Pero luego ya se dio cuenta que era en serio porque teníamos amigos en común, aunque somos de diferentes ciudades, tenemos pocos amigos en común que subían, oigan, Rudy necesita sangre, está en México, si alguien puede ir a donar y bla, bla. Y luego vio que sí era verdad que me iban a operar. Entonces, pues regresé, con mi niño, que era una cosa que tenía que abrazar para que no se me abriera el pecho, una sábana. Era mi niño y llegué con mi niño, fui hasta su casa y le dije, oye, de verdad quiero algo serio contigo. Y ella me dijo, pues va, pero yo me voy a vivir a Monterrey. Y ella vivía en San Luis, que está muy cerca de donde vivo. Y aún así yo seguí insistiendo porque yo sabía que con ella había una conexión distinta. Y cuando empezamos, los dos sabíamos que éramos diamantes que había que pulir muchísimo y sabíamos que éramos negritos, negritos, fellitos, fellitos. De hecho, hay una canción de Marc Anthony que se llama Flor Pálida. Yo le dije que ella era mi flor pálida y es una canción que le dediqué. Es terrible que te dediquen eso, pero cuando es cierto lo abrazas, ¿no? O sea, Es que tenemos muy romantizados muchos conceptos y yo estoy en este proceso de destrucción de muchas cosas. Y Rudy, escucharte hablar, o sea, tienes mucha sabiduría. se vale después de haber vivido tantas vidas. Yo creo que lo mínimo que debería tener sería sabiduría, si no sería un bruto. O sea, después de todo lo que he vivido, sería un bruto si no fuera una persona sabia, ¿no? Rudy, ¿cuántos años tienes ahorita? Eso no se pregunta. 30, 34. Tengo 34. 34, ok. ¿Y has tenido Sí. cuántas vidas? Clínicamente he estado muerto 3 veces, pero solamente he tenido, o sea, pues he tenido 3 vidas, ¿no? Debería haber tenido 4, pero es que la segunda y la tercera fueron juntas, ¿no? La segunda fue cuando me quitaron el corazón, porque te desconectan y te conectan en una maquinita, pero en el momento en el que te desconectan el corazón, hay un lapso donde pues, estás clínicamente muerto y luego te conectan a la maquinita y ahí vuelves a revivir, pero estás viviendo artificialmente porque una máquina hace las veces del corazón. Y esa fue la segunda. Y la tercera fue cuando me desconectaron de la máquina y me conectaron al corazón. Que ojo, normalmente te tienen que dar como unos toquecitos para que el corazón se reanime. Y yo les dije al doctor, me dijeron, porque a mí me encantan las estadísticas, ¿no? Y le digo, estadísticamente, ¿qué probabilidad hay de que mi corazón cuando se conecte lata solo? El 2%. Le dije, yo voy a ser de ese 2%. Y fui de ese 2%. Y hablé con mi corazón y le dije, yo soy muy mal hablado. Le dije, a ver, cabrón, en cuanto te conecten, tú vas a volver a latir. Y así como si nada hubiera pasado. Y literalmente me dijo el doctor, estás cañón, porque cuando te conectamos, o sea, en cuanto conectamos la última manguerita, todo esto empezó tic, tic, o sea, porque abren la llave de paso para que empiece a pasar la sangre. Y dice, en cuanto entró la sangre, tu corazón empezó a latir solito, recién operado. Yo también conecto mucho con la estadística. De hecho, yo pensé hacer una maestría en estadística cuando estaba decidiendo lo de las maestrías. Pero a mí también me han dicho muchas veces, al menos en redes sociales, a mí siempre me lanzaban el comentario de solo el 1%, incluso ahorita en la maestría que hice y de la que me acabo de graduar.
comunicación de medios, tenía mis clases y hablaban sobre el éxito de las personas que tenían en redes sociales. Y decían, solo el 1% de los canales que están en YouTube tienen tantos millones de suscriptores y llegan a monetizar a tal manera que ellos pueden vivir solo de la creación de contenido. Y éramos una clase como de 60 personas. Me acuerdo que él decía, estadísticamente ninguno de ustedes va a tener ese chance. Y yo ya estaba o sea, yo ya llevo haciendo redes sociales y yo justo ese año explotó muy fuerte. Y fue de que yo voy a hacer ese 1%. Y creo que es esa mentalidad de, a ver, es que alguien tiene que ser ese 1%. Alguien tiene que ser ese 2% que apenas le conectan la manguerita, su corazón empieza a latir. Es que las estadísticas están en tu contra, ¿para qué intentarlo? Y yo creo que es al contrario, o sea, tanta gente renuncia en ese segundo de decir, no, es que si el 99%, pues ya nada, ¿no? Y es como, no, porque te rindes, eres parte del 99% o del 98%, pero cuando lo intentas y eres constante, como tú lo dijiste, ahí pasan las cosas. Cuando me pasa el accidente, un doctor fue a hablar conmigo y me dijo, oye, pues, yo creo que sería bueno que, o sea, yo ya llevaba como un mes en el hospital después de mi accidente. Y me dice, oye, pues yo creo que sería bueno que te fueras enseñando a moverte en silla de ruedas, a que... Y dije, pues será parte de la rehabilitación, ¿no? Y ella me dice, no, bueno, es importante que tengas claro que no vas a, que la estadística dice que es muy poco probable que vuelvas a caminar. Te lo dicen, como son los americanos, te lo dicen bonito, no tan bonito. O sea, son muy claros con lo que te están diciendo, pero te lo dicen ligeramente dulce. O sea, como que le ponen, imagínate que es un espresso y le pones una cucharadita de azúcar nada más, pero sigue siendo un espresso doble. Entonces, o sea, te va a pegar con tubo de todos modos, pero pues le pone una cucharadita y yo le di y yo me empecé a reír y le dije, yo voy a volver a caminar. Y me dice, no, o sea, la estadística dice que, bla, bla, y yo sí, sí te entendí, pero yo voy a volver a caminar. Y me sigue diciendo, no, la realidad es que no vas a volver a caminar. Y yo me seguí riendo y le dije, yo voy a volver a caminar. Y se enojó. O sea, ya era la tercera vez que me decían, no vas a volver a caminar. Y yo me reía de él, ¿no? O sea, no era una risita así como nerviosa, era una risa de me estaba burlando de él. Y me dice, qué bueno que tengas el positivismo, pero mi trabajo es decirte la verdad, no vas a volver a caminar. Y le contesté y le dije, ese es tu trauma, no el mío. No dejes que las opiniones de otros se conviertan en tu realidad. Sí. Bueno, Y era regresé una con opinión profesional muy válida, de verdad que muy era su válida, trabajo. muy válida, muy válida. Y yo regresé con él y le dije, mira, sí volví a caminar y volví a jugar fútbol, porque es más, yo le decía, yo voy a volver a jugar fútbol. Pero sí era muy fuerte y esa parte nadie te la cuenta, ¿no? Todo el mundo te cuenta esta parte romántica donde, vencí la estadística, pero nadie te cuenta que yo soñaba, a lo mejor de la semana, 4 días, soñaba que volvía a jugar fútbol y despertaba y estaba en una cama paralítico y lloraba mucho y me sentía frustrado y sentía que yo no me merecía eso porque finalmente yo no había hecho nada malo para merecerme eso, ¿no? Y, y ahí es donde descubrí también algo, otro spoiler bien padre que te voy a dar. No preguntes por qué, pregunta qué puedes hacer con eso. Yo me preguntaba, es que ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me cuestionaba y entre más me decía, pero ¿por qué a mí? Más me hundía en la tristeza. Y luego dije, ok, ¿qué puedo hacer con esto? Con lo que tengo hoy, en donde estoy hoy, ¿qué puedo hacer? Pues me enseñé a caminar con muletas sin usar los pies. Entonces empecé a caminar solamente con los brazos y luego me divertía con la silla de ruedas y hacía caballitos con la silla de ruedas y me empecé a divertir. Entonces me di cuenta que tenía mucho tiempo libre. Mi mamá era un ogro. O sea, mi mamá me decía, tú, y eso se lo agradezco muchísimo, ¿no? O sea, tú por causar lástima no te vas a venir abajo. Yo no quiero niños aquí que estén causando lástima. Tienes que encontrar la forma de salir adelante como puedas, ¿no? Entonces yo no me podía levantar porque tenía toda la espalda deshecha. Entonces lo que hacía mi mamá me dijo, tú no vas a perder el año porque estaba en secundaria. Tú no vas a perder el año escolar. Vamos a hacer que vengan los maestros. Entonces yo puedo leer al revés porque me ponían el libro en la panza y me ponían un espejo y yo leía por el espejo. Y así fue como aprendí. Y entonces podía escribir viendo un espejo.
Entonces, y escribo como zurdo, porque para escribir en la panza tenía que escribir así, con la manita enroscadita. Y yo ahorita todavía a la fecha, si me ves escribir, yo escribo como zurdo, o sea, con la mano hecha borlita. Entonces, cuando voy escribiendo, voy borrando. Pero bueno, me enseñé por eso. Encontré la forma, pero luego me di cuenta y ahí fue donde empecé mucho con la meditación y con la relajación y todo. O sea, yo te estoy hablando en el 2002, yo ya meditaba antes de que esto fuera tendencia y antes de que esto, pero yo tuve que aprender a meditar porque sí, o sea, para mí cuando llegó la pandemia fue una broma, un chiste. Y Bren me dijo, ¿qué te cambió la pandemia? Y yo, nada. Y me dice, ¿cómo no? O sea, yo soy una persona distinta desde la pandemia. Y yo, güey, yo viví pandemia en el 2002. O sea, yo estuve encerrado no en una cama, no en una cama, no en una casa, en una cama, en un cuarto, conmigo mismo, con mis demonios, con mis miedos, con mis traumas. Y veía a unos papás que estaban sufriendo y llorando porque su hijo no iba a volver a caminar. Y yo lo que hacía era, antes, los jóvenes no lo van a entender, pero tú me vas Los a entender. jóvenes, tío Rudy. Tú me vas a entender que antes cuando bajabas una imagen se iba haciendo así y se iba aclarando la imagen, ¿no? Como que se iba despixeleando, iba aumentando la calidad de los píxeles, ¿no? Y se iba viendo mejor. Yo me la pasaba viendo imágenes y ponía música instrumental y me ponía a ver atardeceres desde la comodidad de mi casa y me ponía a reflexionar y a cuestionarme y a preguntarme. Y eso fue mi forma de aprender a meditar. Y realmente la meditación no es tratar de poner la mente en blanco, sino poner la atención a tus pensamientos y entender por qué están pasando. Es entender tus pensamientos. Es contemplar y entender. Sí, como darle su espacio sin juicio. Tenemos mucho juicio. Entonces me la pasé increíble. Tenía todo el tiempo del mundo para meditar y me la pasé muy bien. Lo hiciste adolescente, o sea, eras chiquito y bueno, después tuviste tus tiempos locos, pero siento que has tenido como una vida bastante distinta. Todos estos retos fueron los que te hicieron detonar muchas cosas mucho más temprano que para otras personas. O sea, muchas personas no hubieran tenido el cambio si no hubiera sido por la pandemia, ¿sabes? Tuvo que venir ese factor externo brutal, masivo, para que todos digan, hey, y cada persona en su trip individual tiene sus espacios en su vida y tú los has tenido bien fuertes. Me encanta que tu perspectiva nunca fue el por qué y creo que ese es uno de los aprendizajes más valiosos que me llevo y que ojalá las personas que nos estén escuchando se lleven. Ya no es buscar el por qué está pasando eso, porque es como rumiar el Sí, pasado, ¿sabes? sí, y solamente las vacas tienen 3 estómagos, nosotros no. Tío Rudy, excelente chiste de papá. Pero para cerrar, una lección que tengas muy presente en este momento. Voy a decir algo que a mí me choca que me digan, y no sé si ya lo había dicho antes, pero Dios no le da sus batallas más difíciles a sus guerreros más fuertes. No te creas eso. O sea, la vida es injusta, la vida es fuerte, pero la vida también tiene cosas muy bonitas. Entonces, estás con toda la libertad de decidir amargarte o de decidir enfrentarlo. Y lo que decías está bien. Probablemente, o sea, las decisiones normalmente son de sí o no. Lo hago o no lo hago. Voy o no voy. Y cada decisión que vas tomando te va marcando y te va haciendo una persona más feliz o menos feliz. Lo que decidas está bien. El 50% de la gente decidirá lo mismo que tú. No te sientas presionado. Entonces, y si no puedes con algo también, acéptalo y reconócelo y di no puedo. Y trata de buscar ayuda y trata de decir, a lo mejor no voy a poder con esto. Y te digo, o sea, no siempre tienes que poder. Y la vida no siempre va a ser justa. Y eso está bien. Y eso es parte del aprendizaje. Comparto esa perspectiva de ver lo positivo, porque todo es el bias de confirmación, perdón, es el sesgo de confirmación, donde tú enfocas tu energía y lo que tú decides ver es lo que constantemente ves. Es justo esto de, no hay carros verdes y justo porque tienes este pensamiento empiezas a ver carros verdes en todas partes. Exacto. De hecho, recién me vi, es como un documental, pero se llama GEM, de gratitud, empatía y mindfulness. Ok. Y el tipo hablaba, te lo recomiendo muchísimo, te lo voy a mandar, está en Amazon Prime. Y él hablaba de, al momento de practicar la gratitud. Muchos hablan de la escritura, ¿no? Del journaling en gratitud y escribimos de 3 cosas por las que estamos agradecidos hoy. Y él decía que sí, chévere el ejercicio, pero que en realidad lo más adecuado sería preguntarnos 3 cosas que nos fueron bien hoy. Porque practicar la gratitud es enfocarnos en lo positivo, porque estamos constantemente enfocados en lo negativo.
Entonces, como nos enfocamos en lo negativo, vemos todo lo negativo. Cuando tú empiezas a cambiar ese mindset, que es justamente la parte de M de el GEM, del mindfulness, de enfocarte en lo positivo, si tú empiezas a escribir las 3 cosas buenas que te pasaron hoy, inmediatamente, con el hábito, te empiezas a enfocar en lo positivo. Y yo creo que eso es algo que tú has hecho desde el principio de los tiempos de manera natural, pero al fin y al cabo puede ser un hábito que se puede construir. Para complementar lo que acabas de decir, yo creo que también la parte de las expectativas, ¿no? Tu vida puede ir mejorando sustancialmente, pero si tú sigues teniendo todavía más expectativas, ojo, yo creo que el hambre siempre tiene que estar en la cabeza y nunca en el estómago. Y cuando digo que tiene que estar en la cabeza es porque tú debes de controlar tu hambre, no que el hambre te controle a ti, ¿no? Y el hambre de querer más y el hambre de querer crecer tiene que estar siempre en tu cabeza bien controladita, nunca en el estómago que te haga tomar decisiones erróneas, ¿no? O arrebatadas. Pero creo que una parte que yo tengo bien clara es que agradezco mucho, 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 o sea, tocando el tema del agradecimiento, agradezco mucho lo que me pasa todos los días y las expectativas que me pongo, no me las pongo como una meta que si no llego no voy a hacer. O sea, es como lo que te decía, ¿no? O sea, cuando me decían, tú tienes que lograr algo en la vida, yo sé que eso me puede volver infinitamente infeliz. Y de hecho hay un estudio que demuestra que tu economía puede mejorar 100 veces, pero eso no garantiza que tú vayas a ser más feliz. Y tus circunstancias pueden mejorar 100 veces, pero eso no garantiza que vayas a ser más feliz. Entonces, creo que el entender eso te puede ayudar muchísimo porque es saber disfrutar lo que vas logrando. Y de verdad creo que eso es bien importante. Lo que te pasa hoy y qué chistoso, todos los días que salgo a caminar con Bren, decimos que agradecemos. Yo siempre agradezco lo mismo porque es lo que más me ha costado. Mi salud, la salud de Bren y el bienestar de mi familia. Si alguien quiere acceder un poco más a tu sabiduría, ¿respondes preguntas en redes sociales? ¿Haces sesiones de coaching? ¿Cómo Sí. funciona eso? Hago sesiones de coaching, me buscan mucho de emprendimiento, pero yo creo que los emprendimientos, sobre todo los emprendimientos más que las empresas, los emprendimientos son el reflejo de la persona que está emprendiendo. Traen tu ADN, tu empresa trae tu ADN, entonces siempre empiezo por la persona. Eh, lo hago mucho o sea, lo hago mucho por amor al arte. Normalmente tengo la agenda un poquito apretada con ese tema porque nada más doy 3 horas a la semana de eso, de como de mentoring. Y en redes sociales de vez en cuando abro preguntas. No soy creador de contenido, pero me divierto mucho con las redes sociales. Ahí si te quieren buscar, les dejo las redes sociales en la descripción. Rudy Gana guión bajo. Estoy así en Instagram, que es lo único que uso. Lo demás no lo uso. Tiene un podcast que se llama Sal del Closet, que es muy bueno, lo recomiendo muchísimo. Oigan, y si llegaron hasta el final del episodio, les podemos dar un descuento en nuestros productos por haberse aventado 1 hora y media del tío Rudy hablando. Mándenme un DM para que luego no pasen el chisme. Les voy a hacer preguntas claves para ver que se escucharon todo. Me encanta, me encanta. A ti que nos estás escuchando, te agradezco por estar aquí, te apapacho con el alma. Nos estamos viendo la siguiente semana.